me llamo Josie, soy un Josie, un gatito, cazador. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Hola Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer algo divertido, vamos a hacer las preguntas de quién es más probable que... Todo sin harina, ¿no? No, esta vez es sin harina. Y bueno, las respuestas las vamos a poner en el celular. Así. Coco y Karen. En el caso sea Coquito o Karen. Vamos a comenzar. Empezamos. Ya bueno, Coquito, yo voy a comenzar ya. La primera pregunta es: ¿quién es más probable que se convierta en un stripper? Hoy estoy en duda en este. Pero supongo ese chico. Coco. Ya estamos de acuerdo. No sé, le gusta la tontería, creo. Dinero. La segunda pregunta, que es: ¿quién es más probable que llore en público? Fácil. Otra vez ese chico. Coco. Coco. Bueno, siempre un animalito o algo así. Normal. Lo que pasa es que Coco es Piscis y los Piscis es un signo sensible, entonces como que sí es bien sensible. No creo en los signos. Yo sí creo en los signos, con las películas y eso. Así que Coco. La siguiente pregunta es: ¿quién es más probable que llegue borracho al trabajo? Asu. Fácil. Fácil. Lu. Yo soy francés. Es verdad. Allá me he dado cuenta que las personas toman y fuman bastante. Y acá no es usual. Por ejemplo, allá hasta incluso los adolescentes como que fuman. Todo el mundo fuma. Y acá no es muy usual. Yo no. Yo Sí, tomo, en el caso- pero yo no. Sí, en el caso de Coquito él no fuma, pero allá es bastante usual eso del chic. Siguiente Listos. pregunta. A mí. ¿Quién es más probable que se case por dinero? Paso. Ya, clarísima. Coco, vas a quedar como un interesado, Coco, mira. Uy, por No, Dios. no Dice sé. que vas a ser más probable para ser stripper, luego el de Pero- casarse por dinero. También ella. ¿Yo qué? No, yo no me casaría por dinero. A mí me da igual. Pero la verdad me voy a casar contigo. Así de simple. Pero la pregunta, bueno, en la pregunta, tú también consideras que te casarías por dinero. Bueno, una vieja que está a punto de morir, que está millonaria. El amor no tiene edad. Coco, yo no esperaba eso de ti. Esa respuesta no la esperaba de ti. Es una broma, pues, es una broma. No me casaría por dinero, la verdad. No, ya lo aceptaste, ya lo aceptaste. Vamos a cortar esto al montaje. A ver, la siguiente pregunta es... Uf, Ya, no necesitas leer. Ya, lee tu pregunta. ¿quién es más... Oye, Lee tu pregunta, lee. ya, ¿quién es más probable que sea más celoso? Adivina. Ya. Me haces fama de celoso, oye, chistoso. Lo normal. Lo normal. ¿Quién es más probable? Tengo dificultad. Probable, hijito, sí, probable. Probable que gane un concurso de glutón. Glutón no, glotón. Glotón. Come mucho. ¿Yo? Pero yo no como. Acuérdate al buffet. Tú comiste más que yo. No. ¿Y quién pide más arroz? No, eso es distinto. Lo que pasa es que ayer... Fuimos a un buffet. Yo comí solo 2 platos. Ella. No. Mejor no digo nada. Pero bueno. Comí 6 platos, creo. Lo que pasa es que no, de Y verdad... mango. Y No. después y No, la pasta. verdad es que yo no como mucho, pero fuimos a un buffet y obviamente que tengo que sacar provecho del buffet, porque si pagamos una cierta cantidad para comer todo lo que podamos, obviamente que yo no comí ese día para poder guardar espacio en mi barriga y ese día comer y comer. Obviamente que no voy a ir a un buffet para probar 2 platos. Bueno, comiste más que yo. Yo fui a un Así buffet. que ganaste el yo concurso. fui para comer todos los platos y probar las distintas delicias peruanas que había. En los comentarios me dicen si ella come más que yo. Ella va a ganar el concurso. No. Por ejemplo, Coco come bastante. Él en la noche está... comida. Yo, por ejemplo, en la noche no como y él está pensando siempre en pizza.
pizza, hamburguesa, siempre está pensando en McDonald's o esas cosas. Así que Coco gana el concurso de Cloto. Y la siguiente pregunta es, Te toca a ti leer. mi turno. Y es, ¿quién es más probable que tome el mando en situaciones complicadas? Ese señor. ¿Perro? Ese señor. No, soy yo, Karen. Obvio. Situaciones Yo soy- extremas. Yo soy- fui en el ejército, mamita. No, Era mi yo trabajo. soy una líder por naturaleza. Mi signo es Leo, por algo no soy Ya, Leo. bueno, entonces, tomar decisiones los Leos- para presentar un PPT en la escuela es distinto a situaciones extremas, ¿no? Yo dije, acá dice situaciones complicadas, no situaciones extremas. Yo. Voy a contar algo. Es el momento de la historia. ¿Cuál historia? Fuimos a Machu Picchu los dos. Ah, ya. Y cada uno teníamos nuestro bolso. Y ella no Mochila. pudo, su mochila no pudo guardar su bolso, su mochila. Así que en caso porque acá le dice, Complicadas, no situación, extremas. era complicado caminar al Machu Picchu y yo tenía los dos mochilas. Lo que pasa, pasó? no, ¿Y no, quién tenía su botiquín en su mochila? No, lo que ¿Quién pasa, tenía no. su botiquín? Tú tenías botiquín, pero nunca pasó nada, no necesitamos el botiquín. Lo que pasa es que la mochila pesaba y como él es un caballero, me ayudó a cargar la mochila. Eso no significa que seas como que... Bueno, eso es una situación complicada. Así que para cargar una mochila, No, yo... no fuiste un líder No, de no, casos no. extremos. No, dice situaciones complicadas, no casos extremos. Para situaciones complicadas yo. Mira, complicadas, Líder, yo saco mi botiquín. Todo. Lo que pasa es que ya, está bien. ¿Quién es más probable que se enamore de su mejor amiga o amigo? Bueno, sería este. ¿Yo por qué? Bueno, yo porque tú eres como mi mejor amiga, así que soy enamorado de ti y eres como mi mejor amiga. No Así- seas florero, pues, papito. La pregunta es clara. ¿Quién es más probable que se enamore de su mejor amigo o mejor amiga? Yo creo que tú. Yo creo que Poquito. tú también. Yo primero ni siquiera tengo amigos o amigas. Espero que tus amigos y amigas no van a ver este. No tengo amigos, amigas. Tengo conocidos, pero no amigos. Es una cosa muy distinta. A quien le cuentas todas sus cosas, no a nadie. Creo que tú eres mi mejor amigo, pero de ahí a nadie le cuento mis cosas. Siguiente pregunta, Coquito. ¿Quién es más probable que adopte una mascota? Ah, los dos. Sí, en eso sí, yo creo que los dos. Los dos. Sí, los dos. Coco Voy a y... mostrar Coco, pero será Karen también. Los dos. Amamos a Sí. los animales. Así que... Karen y Coco, los dos. Nosotros dos amamos los animales que yo creo que si algún día tenemos una casa, nosotros tenemos miedo porque cualquier animal que vayamos a ver es casi obvio 100% que lo vamos a adoptar. No podemos ignorar a un animal. Es como que a mí se me parte el corazón no poder ayudar. Nos encantaría ayudar a todos los animales, lastimosamente no se puede. Pero bueno. Me toca a mí. Ujú. ¿Quién es más probable Ya. que sea desordenada? Bueno, yo digo desordenada porque los dos sabemos quién es, ¿no? Sí. La señorita Karencita y su maquillaje. No, sí, la verdad, yo no me gusta el desorden, pero sinceramente tengo a veces tantas cosas con el maquillaje y ustedes saben que obviamente ensucia y todo eso, la base, y como que ¿Eres desordenada? sí, Solo tenías, decía que sí. sí. La próxima pregunta es, ¿quién es más probable que se enfade por tonterías? Uf, clarísimo. Creo que podemos debatir de esto depende, pero en la mayoría quiero que... Coco. Sí. Sí. A veces ustedes piensan que como yo tengo una cara, digamos que soy... Oh, pero tú también, ¿eh? Digamos que mi cara no es muy amigable, entonces muchos piensan, oh no, Karen es renegona o oh, Karen es así. Sí. Pero Coquito con su carita de angelito es renegón. No parece, pero lo es. Otra vez, yo soy francés.
¿Y qué tiene que ver que sea francés? Tenemos esa reputación de De ser ser renegón. renegones. Así que ya saben, franceses renegones. O sea, es bien, bien lindo, es buena persona, es bien tierno, todo lo que ustedes quieran. Divertido, cariñoso, todo. Y sí, obviamente que tiene cara de angelical, pero sí es gruñoncito. Siguiente. La siguiente pregunta, Coco. A ver, ¿quién es más probable que pida perdón primero? Ay, yo, porque yo no tengo un orgullo tan alto, así que... Slick. Coco. Sí. Sí, en ese sentido, sí, yo soy un poquito más orgullosa y Coquito como que... Hay que pensar dos veces. ¿Por Y- qué? No, hay que pensar dos veces, como, por ejemplo, si te peleas o algo así, si estás discutiendo, a tu lado estás, ok, yo la amo, Ani, eso fue inútil, hay que pedir perdón. Ah, o sea, ya entendí. Bueno, está bien, porque, o sea, siempre es bueno tener un balance en la relación. Por ejemplo, yo soy orgullosa y Coquito como que él piensa más, él no piensa tanto con el coraje, hace que nuestra relación esté balanceada. Porque imagínense que los dos fuéramos igual, que los dos fuéramos orgullosos. O sea, si Coco y yo seríamos orgullosos, es como que al final Pero tampoco, nunca nos reconciliaríamos. O bueno, tampoco tengo que pedir perdón cada 2 días, ¿eh? No nos peleamos no, menos mal que 1000 veces. mejor toca madera, no voy a hacer que ahorita nos peleemos. Pero, uy, mi gatito. Pero, Aquí voy, hijo. y bueno, vamos a continuar. Acaba de llegar nuestro gatito, José. Me tienes que saludar, hijo. A ver. Hola, me llamo Josie, me gusta cazar, comer palo. travieso. Mi gatito le encanta cazar, nos trajo cabeza de pollo, nos trajo una paloma, Y hoy un pericote vivo. hoy pericote vivo, cucaracha, pero igual al pericote lo rescatamos porque nos da pena, o sea, es como que es un animalito, ¿no? Igual es un pequeño. ser vivo, así que le dimos ahí con la escoba a Josette para que suelte al pericote y luego lo soltamos en la naturaleza. Pobrecito, espero que haya sobrevivido. Así que bueno, vamos a seguir con las preguntas preguntonas. A ver, Me Coquito. perdí. ¿Dónde? Te toca a ti leer, creo. ¿A mí me toca? Ya. Sí. ¿Quién es más probable que nunca quiera tener un bebé? Ajá. Ya, tengo mi respuesta. También yo. ¿Yo? ¿Por qué yo? Ah, porque es lo que yo pienso. ¿Tú piensas que yo no quiero tener un bebé? Ajá. ¿Por qué? No, es probable que nunca quieres, pero Ya, ¿por qué crees que es probable que yo nunca quiera tener un bebé? no sé. Porque yo quiero. Contigo, yo creo que cada mujer quiere un bebé. Sí, yo creo que, aunque no todas, pero yo creo que sí, pero bueno, ya, cambiemos de tema. Bueno, la siguiente pregunta, Coco. ¿Quién es más probable que le dé una sorpresa a su pareja? Bueno, tengo 2 respuestas. A ver, ¿cuáles Tengo son las dos respuestas? A ver, Yo, ya, sorpresa, sí, yo pienso. Pero detalles. lo que hace más detalles, Yo soy más detallista, o sea, yo soy de hacer cartas, o sea, cosas así como que manuales, un globito, cositas así como que lindas. Y Coco es más de regalos, así como que te regalo un bolso, te regalo, no sé, te puedo comprar este pantalón o te regalo esta casaca. Él es más de cosas materiales y yo soy más así de detalles, de cosas románticas. Soy un poco así, como que me gusta mucho ese tipo de cosas. ¿sí? Así que bueno, la siguiente pregunta, Siguiente. se cayó el lapicero, es, a ver, mi turno. ¿Quién es más probable, Coquito, que se olvide de un aniversario? Un aniversario Ah. no es cumpleaños, ¿no? No, un aniversario, o sea, Como de- fechas nuestras. Ah. Y ya pasó, ya pasó. De mes, no de... Pero pasó de es lo mes, mismo, es de lo mes, mismo, o sea, de un mes y un año y 2 meses, algo así. Me Igual, olvidé. para mí todos los 14 son importantes porque es nuestra fecha. Y Coco se ha olvidado No, bueno, varias veces. No, es que- Varias veces. escúchame. Es que cuando... Porque, mira, hemos pasado mucho tiempo en cuarentena y no Ya. sabía la fecha. Pero cuando yo sé que es el 14, me estoy
ese 14 No, es... no hay excusas. Para nosotras las mujeres, bueno, no a todas, no voy a generalizar, pero para mí es importante que mi novio se acuerde de la fecha del 14, porque para mí es especial, que no sé, que me diga, mi amor, feliz. Pero aniversario es Ya, bueno, eso sería un mesversario, ¿no? Por así decirlo. mesversario. Pero el aniversario, no me olvido de ese. Bueno, vamos a ver si se va a olvidar. ¿El Si te segundo? olvidas, Coco, si te olvidas, se va a caer un buen tazo en la cola, te aviso. ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? Bueno, creo que estamos de acuerdo con este. Así es, Es que Coco. yo soy un payaso así, 24/7, toda la vida. con o sin la cámara. ¿Viste? Todo el día Coco y yo estamos jijiji, jajaja. Siempre nos estamos haciendo bromas y cosas así. Entonces, de repente nosotros no mostramos mucho ahorita por la cámara, porque digamos que mi cara no ayuda, porque sinceramente yo sé que tengo una cara así como que... Y tampoco vamos a ser los tontos. Sí, Los pues payasos. tampoco vamos a ponernos así, ¿no? Pero sí, o sea, nosotros siempre estamos haciéndonos bromas, siempre estamos riéndonos. Y yo creo que esa es la clave en nuestra relación. Es por eso que nos entendemos bastante, porque a mí me encantan las personas divertidas. O sea, un hombre que te haga reír. Nada mejor que eso. Bueno, solo hay que ver nuestros TikTok, ¿eh? Así es. En la caja de descripciones vamos a poner nuestro TikTok, que es Karen Alegría. Y bueno, chicos, yo creo que ya son varias preguntas. Espero que el video les haya gustado, que les haya divertido, que les hayamos sacado al menos una sonrisa. Y bueno, nos siguen en nuestras redes sociales que van a estar por acá, en nuestros Instagram. Mira, aquí sería el tuyo y aquí sería el mío. No se olviden de suscribirse a nuestro Si les canal. gustó el video, suscribirse, ponen like y le comparten con los amigos. Así que si tienen alguna idea o quisieran ver algo en nuestro próximo video, por favor lo dejan en los comentarios para nosotros ver y tomar sus ideas. Bueno, chicos, muchísimas gracias por vernos. Nos despedimos con nuestro bebé Josette, con nuestro gatito. A ver, Josette. Bye. Chao, amiguitos. Chao. Bueno.